Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Varios temas están pendientes de la agenda de hoy, trascendentes. Uno es la discusión que ha dividido a los legisladores, inclusive, con respecto al término de vigencia, al final de la vida de la Ley de Desarrollo o Incentivo Fronterizo, que ha cumplido el tiempo que la legislación original tuvo y que en este tiempo propició el establecimiento de empresas en la región de la frontera, que es la zona económicamente más deprimida, en busca de el desarrollo económico y humano de esa franja de la República. Y ahora, por una desidia legislativa y por una acusación recíproca de interferencia de unos y otros, senadores y diputados han estado en disputa en el momento en que en la sede del Congreso hay manifestaciones de protesta reclamando la prolongación o la adecuación de la ley para que continúe la vigencia por el impacto económico que va a significar y las posibles pérdidas de empleo. Es un tema jurídico, político y económico que envuelve a unos intereses de sectores tradicionales del empresariado favorecidos con la mano protectora del Estado, que han entendido que esa es una competencia desleal. Y de hecho, en la región fronteriza, una de las empresas que más se menciona como éxito es la de unos extranjeros que se instalaron en Santiago Rodríguez, en esa provincia fronteriza, con la industria San Martín, conocida por ser una embotelladora. Industria San Miguel del Caribe. San Miguel, sí, perdón, San Miguel, la M, sí. San Miguel del Caribe, que ha instalado una de las más populares envasadoras de gaseosas para consumo popular y masivo. Parte de eso y otras empresas también que se han acogido a esta ley que ofrecía exenciones fiscales, es decir, le daba privilegios, le disminuía impuestos para que usted se fuera a instalar en una zona muy lejana de los centros urbanos de mayor consumo, de las grandes demandas de productos, de bienes y de servicios, para incentivar una zona deprimida. Entonces, Radamés, no sé cómo, si tú le das el primer enfoque, que no es un enfoque solamente jurídico, más político y económico que jurídico, aunque la base es el esquema jurídico que permite ese desarrollo económico con ese impacto y con ese interés político como Sí, yo política voy pública. a resumir la información para que Manuel, que ha estado dándole mucho seguimiento a este tema, hoy hicieron una rueda de prensa, varias instituciones empresariales del Cibao, donde expresaron la necesidad de conservar la ley 2801 de fomento de las exenciones arancelarias a las empresas establecidas en la zona fronteriza. Por 20 años y se acaban de cumplir los 20 La años. cual se extingue hoy, precisamente en el día de hoy. En el día de hoy. Los 20 años terminan hoy. Sí, se advirtió que si no se preserva esta normativa, podían perderse 17,000 puestos de trabajo que tienen las 82 empresas que operan en la provincia vecina Haití. Dato curioso, fue una ley aprobada en la gestión de Hipólito Mejía. De Hipólito Mejía, en el año 2001. Del PRD de Hipólito Mejía, no fue del neoliberalismo, Bueno, del esa PLD. es la información. Precisamente, Carlos, mañana voy yo a Dajabón, que donde va a haber una reunión. Tú sabes que el ministro de Economía es un hombre muy partidario de territorializar el desarrollo. Es decir, él ha sostenido desde que estaba en el PNUD de que el desarrollo se da en territorios específicos. No es una cosa que está en el aire, ¿verdad? Con una idea abstracta. No es que tiene sus características particulares porque el territorio Claro, influye. el desarrollo se da en Santiago, en la zona fronteriza, se da en el territorio.
mañana hay una reunión con las 7 gobernadoras fronterizas, mira qué coincidencia, y el Ministerio de Economía, donde se va a tratar el tema del desarrollo de la frontera. Pero en este caso, Emmanuel, que le ha dado mucho seguimiento a este tema y he visto editoriales que ha escrito, la información, nos gustaría que nos orientara sobre este tema. Emmanuel Castillo Sánchez. Bueno, ese tema se trató hace ya 20 años o más. Finalmente se buscó como instrumento legal la ley 2801 para incentivar el establecimiento de empresas en la zona fronteriza, tal como tú lo has descrito. Hay que saber que el desarrollo industrial y empresarial en la República Dominicana a partir de los años, sobre todo 66 en adelante, se basó en el instrumento de los incentivos. Incentivar mediante exenciones de impuestos o mediante otro mecanismo el desarrollo de actividades industriales que no estaban en el país. Y eso se fue aceptando porque el objetivo era crear una masa crítica empresarial que fuera la vanguardia de la iniciativa privada en vez de la iniciativa estatal, como había sido la tradición autoritaria dominicana. Entonces, eso se empezó de esa manera y se le dieron privilegios a una cantidad de sectores empresariales en el país, turismo, zona franca, el otro y el otro, pero se vio con el tiempo que zonas como la frontera o el sur profundo se quedaron deprimidas. Pero hay un datico que yo quiero que la teleaudiencia tome en cuenta para ver el problema de la injusticia en el desarrollo de la inversión pública y de la propia inversión privada. De los años 66 al 76, durante los 10 primeros años de Balaguer, la inversión pública, la provincia más favorecida de la inversión pública fue Samaná, cuando se hizo la ciudad nueva de Samaná. Después seguía Puerto Plata, la capital y Santiago. En ese tiempo, en esos 10 años, Santiago recibió el 30% de lo que el Estado invirtió en inversión pública en la capital, el 30%. En el año 2007, el presupuesto de ese año consignaba inversión pública en el orden de, para Santiago, del 3% respecto a lo que se invertía en la capital. De 30 bajó a 3, y eso es Santiago, una de las ciudades... El segundo centro más importante el segundo centro de desarrollo industrial y empresarial del país. De esa manera, decíamos que la democracia había sido proporcionalmente negativa al desarrollo equilibrado del país, a un desarrollo con sentido de justicia, de equidad. Y eso se revelaba en ese simple conteo. Eso mismo justificó la acción del Estado a favor de la zona fronteriza. No se puede alegar que hay competencia desleal, porque la competencia más desleal es la que están ejerciendo los primeros empresarios industrializados que recibieron todos esos incentivos que el Estado ha destinado al empresario, al empresariado. Nuestro empresariado es posiblemente uno de los más costosos en la formación de un grupo social para impulsar el desarrollo. Entonces, no es válida, fue válida y sigue siendo válida la acción del Estado en favor de la industrialización en la zona fronteriza, e incluso como un mecanismo de contención de esa masa de la migración Y el tema de la criminalidad, que es bajo en muchas de las zonas que han sido beneficiadas por esa ley. El tema también de lo que ustedes decían, de la necesidad de relacionar la inversión pública con los territorios para que pueda haber equidad. Pero de esos detalles
ciertos sectores empresariales no quieren hablar porque quieren conservar su privilegio. Los privilegios históricos. Impositivas y demás. Emmanuel, sí, si la zona fronteriza, ese territorio es abandonado por los dominicanos, ¿quién lo van a ocupar? Los extranjeros. Como de hecho está pasando. Hay que desarrollar, ponerle atención a la frontera, es muy importante. Claro que sí. Es una manera, de ayudar a los propios haitianos, porque... No, y es una manera de proteger la frontera nacional. Claro, la ley hay que modificarla, pero es para mejorar. Para mejorarla, pero no. Implementar los negocios con los propios haitianos, porque tendríamos gente ahí vendiendo productos a los haitianos. Pero no eliminarla. Hay que modificarla, hay que mejorarla, pero hay que atenuar la inequidad que favorece a ciertos sectores empresariales. En otras palabras, la inversión, sea pública, estatal o privada, en el desarrollo económico y humano de las fronteras es la mejor contención a la migración haitiana al territorio dominicano. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Resumiéndolo ahí está, no habrá necesidad de esa migración si encuentran desarrollo humano y económico, porque ese desarrollo implica el establecimiento no solo de fuentes de empleo, sino fuentes de educación y de salud. Claro, y la propia migración el tema de los hospitales y el a tema las grandes ciudades. Exactamente. Esos cordones de miseria en Santiago, Santo Domingo, porque los residentes de esos pueblos al no encontrar trabajo se mudan. ¿Y a dónde se mudan? A guetos de miseria en las grandes urbes. A las periferias. Claro. Los marginales, diría Castillo. Sí. La población residual, como dice los Castillo. Residuos o los sobrantes humanos. Los estudios señalan que la zona fronteriza es donde menor desarrollo humano hay, precisamente. Yo diría que es totalmente un despropósito plantear los términos en términos de deslealtad empresarial, porque si ha habido una gran deslealtad ha sido la inequidad geográfica del desarrollo dominicano. Muy bien, Castillo, me parece una afirmación lapidaria, la última que tú has hecho, y como lo has enfocado también desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la realidad actual, que con esos datos económicos que Radamés también puede avalarlos, porque hay un desarrollo muy desigual y la inversión en la zona fronteriza es mínima, prácticamente inexistente. Es una zona abandonada a su suerte, territorio de nadie. Y por eso ocurre todo eso, el tráfico, y los nacionalistas deberían ser los abanderados de esto, esos neonacionalistas. Claro, no, y ese empresariado contrario a la ley lo que tiene que instalar sus empresas allá. O que vayan para allá. Que vayan para allá y la pongan y entonces allá. Reciben los incentivos. Ahora hay una realidad. No habría ninguna deslealtad. Sí, ahora hay una realidad jurídica en estos momentos. La ley se extingue hoy. O sea, deja de surtir efectos. Sí. Tiene que haber una decisión legislativa y corresponde al Senado y a la Cámara de Diputados. Hay un empresariado en conflicto, pero hay también un Congreso en conflicto con motivo de esta discusión de la ley. Yo creo que el Ejecutivo deberá ser el armonizador. El árbitro. El armonizador ético o árbitro de esos conflictos y dar lugar a unas modificaciones o reformas de la ley que beneficie a los sectores, pero sobre todo a los más deprimidos. Y que ejerce el liderazgo político y el liderazgo nacional del Poder Ejecutivo y el liderazgo político frente a la conformación partidaria del nuevo Congreso Nacional. Acabó el tiempo con un tema tan interesante y que hemos abordado desde todas estas perspectivas con la sapiencia y profundidad de nuestro privilegiado equipo de comentaristas. En nombre de ese equipo, Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella, gratitud a ustedes en el momento de la despedida. Mañana volveremos a renovar el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.